Y ahora sí, comenzamos con los oradores de esta jornada y tiene la palabra la compañera Marita Velázquez del PJ Lomas de Zamora. Gracias, compañeros, compañeras. Quiero reflexionar simplemente algo en esta fecha tan importante para el peronismo. El primer triunfo del Partido Laborista en esa ocasión, el primer triunfo de todos los compañeros peronistas, levantando nuestras banderas de la justicia social, independencia económica y soberanía política. Se cumplen 71 años donde el general dio la gran batalla, esa revolución del pueblo en contra de la oligarquía. Y a 71 años, donde él les decía que había que romper las cadenas cuando se reunía con los peones, cuando junto con su compañera Evita, que nos dejara ese legado a todas las mujeres peronistas y una gran responsabilidad, que era en su momento cuidar al general, y hoy es cuidar al partido, cuidar el movimiento, cuidarnos de todos los infiltrados, cuidarnos de todos aquellos que intentan romper nuestra identidad política, que es el Partido Justicialista. A 71 años, ¿quién iba a decir que nos íbamos a encontrar después de la derrota nacional y de la provincia de Buenos Aires, encontrándonos nuevamente para recuperar justamente el gobierno y el poder político, como bien lo dice el compañero Guillermo Moreno? Volver a recuperar el gobierno y el poder, compañeros, y recuperarlos, porque parece que en estos 70 años, que somos muy jóvenes, aunque algunos intenten hacernos desaparecer como lo hicieron en su momento en el 55, como lo intentaron hacer luego de los 17 años del exilio del general, como nos intentaron proscribir, como siempre han intentado atacar al pueblo, hoy siguen intentándolo, siguen intentando dividir al pueblo, dividir al peronismo. Pero hoy casualmente, compañeros y compañeras, venimos de un encuentro que se hizo en San Vicente, en la provincia de Buenos Aires, donde todos los intendentes, legisladores, organizaciones sociales y políticas les dijimos que no van a poder, que hoy empieza nuestro plan de lucha, vamos a estar en alerta y movilización, la provincia de Buenos Aires está de pie y está abierto justamente para charlar con todos los compañeros y compañeras, con los que están, con los que se fueron, con los que todavía tenemos que generar, porque los que estamos acá tenemos una responsabilidad. Todos aquellos que ocupamos un lugar dentro de cualquier secretariado del PJ tenemos una responsabilidad. La responsabilidad de nuestro distrito y la responsabilidad con todos aquellos distritos de nuestra provincia que hoy no tienen una conducción política. Ahí tenemos que estar, tenemos que levantar nuestras banderas, tenemos que ponernos de pie, compañeros y compañeras, y a las mujeres peronistas, cuando decimos que las demás están de muestra, porque las mujeres peronistas son solamente las nuestras, compañeras. Este es el momento, compañeras, este es el momento que tenemos que demostrar que casualmente no es nada más que un canto, que ese legado que nos dejó Evita nos tiene que fortalecer, nos tiene que unir, que vamos a pasar una instancia electoral, pero esta es una instancia electoral. Tenemos que estar más unidas y tenemos esa responsabilidad, compañeras. Sabemos que la tecnología llega a muchos sectores, sabemos que a veces, cuando hacen estas altas temperaturas, hasta es más fácil militar por las redes sociales y por el WhatsApp. Pero ¿saben qué? Tenemos muchas familias que hoy, y permítanme la palabra, compañeras y compañeros, se están cagando de hambre. Necesitamos estar al lado de esas familias, al lado de los que más necesitan. Necesitamos hablar con ellos, necesitamos reunirnos, necesitamos volver a mirarnos a la cara.
necesitamos la solidaridad, compañeros, y principalmente lo necesitamos. ¿Saben por qué? Porque es la única forma, como bien lo está haciendo la CGT, como bien lo están haciendo los compañeros que se reúnen en la Comisión de Economía, de darnos ese trasvasamiento de conocimiento a la militancia. Necesitamos estar al lado de ellos, más comprometidas que nunca, compañeras. Somos madres, somos mujeres, tenemos la obligación de velar por nuestros hijos. Así que lo único que quiero apelar después de toda la crisis que ha pasado en nuestra provincia y que hemos pasado muy recientemente en el 2001, creo que no fue muy lejano cuando también lamentablemente teníamos que dar estas batallas, es compararnos con la realidad que nos encuentra hoy. Perón y Evita nos dieron la dignidad, nos dieron el orgullo de decir que somos peronistas. En estos momentos difíciles del país, los peronistas tenemos que ponernos de pie, tenemos que decir que ese legado no fue en vano y tenemos la responsabilidad de volver a recuperar en las próximas elecciones el gobierno provincial, nacional y decirle a nuestro pueblo, a nuestros compañeros y a nuestras compañeras que la militancia vale la pena, que somos peronistas orgullosamente, y a las mujeres, hoy más que nunca, compañeras, unámonos y demostremos que somos capaces. Nada más, muchas gracias. Gracias, compañera. Y vamos a ver algunas adhesiones. Adhieren a este evento las siguientes organizaciones. SADOP, Sindicato Argentino de Docentes Particulares, Mario Almirón, su secretario general. SEA, Confederación de Educadores Argentinos, secretario general Fabián Feldman. El SATSAI, el Sindicato Argentino de Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales y Legato, secretario general Horacio Arreceigor. Unión Obrera Molinera, secretario general Rubén Lafuente. ADES, Asociación de Empleados de Farmacia Víctor Correcante, secretario general. Citra Judiciales, secretaria general Valesa Siles. Butaca Automóvil Club, Vicente Pablero. Y continuamos con los oradores. Ahora le damos la palabra al compañero Ider Perretti, Sociedad Rural Morteros de Córdoba. Queridas compañeras, queridos compañeros, gracias por invitarme hoy aquí a esta casa, a la Casa del Peronismo, para festejar en este día tan importante, en este día que estamos celebrando la llegada del presidente general Perón por primera vez a conducir los destinos de nuestra patria, acompañado de su esposa Eva Perón. Realmente es un orgullo poder hoy estar con ustedes, festejar junto este día en esta casa tan importante para el peronismo y para los argentinos. También quiero agradecer a Guillermo Moreno, que me ha invitado a poder decirles unas palabras a ustedes. También me siento tremendamente orgulloso de ser invitado por el hombre que durante el último gobierno del peronismo cuidó todos los días la mesa de los argentinos y el trabajo del pueblo argentino. ¿Cómo no vamos a estar hoy festejando el triunfo del peronismo con sus 71 años de historia? 71 años de historia que se repiten permanentemente las cosas de ver un pueblo feliz en manos del peronismo y lamentablemente de vez en cuando ver un pueblo nuevamente pisoteado por la oligarquía y por los grupos realmente que no tienen ni corazón ni idea para gobernar un país. Hoy debemos recordar que gracias al peronismo en el 2001 tuvimos que recibir un país que eran gobernados por los mismos que gobiernan hoy, o por hermanos, o por primos, o por socios de los que hoy están gobernando.
Nos entregaron un país que tuvo que tomar Néstor y Cristina y levantar nuevamente las persianas de todas las fábricas fundidas en la República Argentina. De hacerse cargo y de volver a poner de pie el aparato productivo y salir de la desocupación más grande que recuerda la historia argentina, con millones y millones de trabajadores desocupados. Y también el campo tan duro y tan crítico a veces con el peronismo, como le decía hoy, gracias a las políticas del peronismo, las políticas nacionales y populares, es cuando el campo siempre alcanza las cosechas y las producciones récord. Cada vez que el campo tiene gobiernos liberales, termina fundido, termina de rodillas, igual que la industria, igual que los trabajadores. El campo argentino, y se lo dice alguien que viene de lo más profundo del interior argentino, del campo argentino, por primera vez con el gobierno del peronismo de Néstor, Cristina y Guillermo, logramos producir por primera vez cosechas récord y producir alimentos para más de 500 millones de habitantes. ¿Y cuál fue la discusión justamente con el campo? Que el peronismo, que Guillermo especialmente, levantando la bandera y defendiendo el bien común de nuestro pueblo, lo único que le pedía al campo era que de esos alimentos para más de 500 millones de habitantes, tan solo el alimento para 40 millones de argentinos, se la diera a nuestro pueblo para comprar con la misma moneda que cobran nuestros trabajadores, en pesos y no en dólares como pretendían esos grupos que querían que la mercadería, que la producción alimentaria la tengan que pagar en dólares con precios internacionales. Por eso mismo, compañeros y compañeras, creo que tenemos una tarea muy interesante juntos en estos momentos, en estos días que llegó un gobierno que lleva apenas un año y meses y que sabemos que lo primero que hizo fue aumentar tremendamente el precio de los alimentos y sacar de la boca la comida de los argentinos. Pero como si eso no le bastó, fue por la desocupación y más desocupación. Con el cierre permanente de fábrica comenzaron diciéndonos que desocupaban a ñoquis. No, desocuparon a nuestros trabajadores cerrando nuestras fábricas argentinas. Por eso mismo, creo que como nunca, los empresarios, los productores agropecuarios, los industriales, los comerciantes, más que nunca tenemos que estar juntos a los trabajadores, a la CGT, para elaborar proyectos, políticas nacionales y populares para defender realmente los intereses de nuestra patria y de nuestro pueblo. No tenemos otra manera que estar juntos. Por eso también es muy importante que el peronismo estemos unidos como nunca, juntos para llegar a octubre y poder realmente en las urnas, como dice Guillermo, aplastarlos con votos para poder transformar nuevamente y rescatar ya de la ceniza, diríamos, porque en este corto tiempo tenemos nuevamente muchísimas empresas con serias dificultades quebrando y tenemos ya miles y miles de trabajadores desocupados. Queridos compañeros y compañeras, debemos pensar que tenemos por delante todos estos meses para trabajar en todo lo largo y lo ancho del país. Y debo destacar hoy el trabajo de un hombre. El general Perón nos dejó a millones y millones de argentinos cuidando ese proyecto, cuidando ese trabajo que empezó Eva y general Perón. Y de esos hijos que tuvieron la responsabilidad de seguir con los trabajos y los proyectos del peronismo en el último gobierno, Néstor y Cristina, y especialmente Néstor decía que tenemos que sembrar las 1000 flores para que florezca ese peronismo en Argentina. Y si hay un hombre que cuando nos tocó perder y estos animales llegaron al gobierno, no demoró un segundo y salió a recorrer la patria de punta a punta y a regar esas 1000 flores, se llama Guillermo Moreno.
para defender que el justicialismo siga en manos del justicialismo. Guillermo Moreno es uno de los hombres, como muy pocos, ha interpretado lo que significa el justicialismo de verdad. Porque Guillermo, desde la militancia y cuando tuvo la lapicera en sus manos, lo hizo pensando en su pueblo justicialista, en su pueblo argentino. No se dio un milímetro. Por eso mismo todas las críticas que tuvo que recibir. Pero Guillermo Moreno cuidó los intereses de nuestra patria pensando en ese legado del general Perón y Eva Perón. Gracias, Guillermo, por toda esa obra y por todo lo que has hecho por nuestro país, nuestra patria y por el peronismo, y sabemos que todo lo que vas a seguir haciendo en estos tiempos que se vienen. También, como hemos hablado muchísimas veces, y Guillermo siempre nos dice que el peronismo nos ha dado grandes hombres, grandes dirigentes, pero también nos dio grandes mujeres el peronismo. No podemos olvidarnos del peronismo de Eva Perón, de Cristina Fernández de Kirchner, de Eve Bonafini, de Milagro Sala. Ese es el peronismo. Mujeres valiosísimas que trabajan también todos los días por el bien común de su patria. Queridos compañeros y compañeras, sabemos que no es fácil, tenemos por delante todo este tiempo que tenemos que organizarnos y vencer, pero debemos estar tranquilos, porque en el cielo Dios está junto al general Perón, a Eva Perón y a Néstor Kirchner. Y aquí en la tierra, nuestro Dios es argentino, junto a Cristina Fernández de Kirchner y a Guillermo Moreno, para cuidar el peronismo de nuestra patria. Muchas gracias. Hoy me siento obligado más que nunca, y yo, que jamás en mi campaña he prometido nada, hoy juro ante este solemne pueblo que no he de descansar de día ni de noche para hacerlos felices en la medida de nuestras fuerzas. Llevamos hoy, como siempre, el signo de nuestra causa. Somos y seguiremos siendo descamisados para que no olvidemos jamás nuestra obligación con ese pueblo que también descamisado, que espera y siente como nosotros. Por eso, desde esta ya memorable Plaza de la República, abrazo sobre mi corazón a todos los descamisados de la patria, que como nosotros, en esta hora jubilosa, estarán dando gracias a Dios de que nos haya templado el corazón y aclarado la inteligencia para ofrecer la vida a la nación, en el trabajo, en la paz y en lo fructífero que un hombre tiene en su alma y en su cuerpo. Esto lo dijo el comandante, el general Juan Domingo Perón, con motivo del triunfo electoral del 24 de febrero de 1946. Adhieren Sutracovi, Peajes de Santa Fe, Leandro Bon, secretario general. CGT, Zona Andina, Bariloche, Río Negro. Sindicato de Obreros Curtidores, Walter Correa, secretario general. Federación Gráfica Bonaerense, Héctor Amichete, secretario general. APSE, Personal Superior de Energía, Carlos Minucci, secretario general. Y ahora tiene la palabra el compañero Guillermo Moreno.
que hacer un acto, ¿no? Un viernes a la noche, un fin de semana largo. Solo nosotros podemos hacer eso. La banda de rock. Y debe haber alguna tropa afuera, porque veo unos bombos, escucho por ahí, debe haber algo por afuera. Bueno, hoy estamos conmemorando los 71 años del primer triunfo del general. Y cuando empezamos a realizar esto, hace como un mes atrás, en un asado que nos había invitado acá el compañero de los gráficos, dijimos, bueno, vamos a hacer el 24, fecha rara, sabíamos que era viernes, que encima venía el fin de semana largo, pero dijimos, es el momento, porque es el momento de conmemorar el primer triunfo y empezar a reflexionar sobre las responsabilidades que va a tener el peronismo en el 17. Y entonces hoy hicimos dos cosas y terminó la casualidad generando estos hechos. Por un lado, el peronismo de la provincia de Buenos Aires, después de esos dime y direte que siempre los peronistas tenemos, se juntaron ahí en San Vicente y desde lo simbólico generaron el hecho de unidad que es importante, de cómo ve la familia unida, ¿no? Digamos, lo que somos abuelos, sabemos la importancia de juntar toda la familia. Tener la familia ahí es la familia. En la provincia de Buenos Aires. Ya logramos juntar a los correntinos cuando empezamos a caminar. Teníamos que hacer dos actos porque uno se iba de un lado, otro al otro, no se querían ni ver, era otra que Romeo, qué sé yo, era un lío bárbaro. Le dijimos a los correntinos, mire, lo vamos a estar todos mirando, es una tontería esto de que estén separados. Y en un año de batallar, todo el peronismo consiguió que se juntaran los dos referentes más importantes, que es Fabián Ríos y Camao. Y tenemos muchísimas posibilidades muchísimas, no que tanto. Los compañeros dicen que ganan, ya lo dan por ganado, de ganar Corrientes. Lo cual significaría que después de algunas décadas, recuperamos la provincia de Corrientes. Vamos a ganar, la primera elección va a ser la municipalidad de Corrientes, capital, que es Corrientes. Ahí vamos con Fabián Ríos y seguramente vamos a ganar. Él calcula que saca fácil arriba del 50% de los votos y de ahí transitamos hasta la provincia. Ese va a ser un titular importante, recuperar Corrientes, o sea, aparte porque se la sacamos los radicales y eso siempre tiene un gustito, ¿eh? Sí, porque si no esta girada de que parece que somos todos los juntos, no somos todos iguales, que nosotros tengamos mucha paciencia, que los veamos, salvo el secretario general de la bancaria, salvo ese compañero, el secretario general de la bancaria, que la mayoría de los radicales son todos Ortiva y por eso están en este gobierno de Ortiva señalando, está con el dedo, van. Y los compañeros de la CGT fueron porque tenían que ir, fueron a todos los partidos, pero sabían que fueron a comerle los sanguchitos, porque la respuesta de los radicales era obvia, cuál iba a ser, al menos le garroñaron un sanguchito que es lo único que pueden poner arriba de la mesa. ¿Vos? O sea que ganarle a los radicales tiene un gustito especial. Y después, la madre de las batallas es la provincia de Buenos Aires, es el diario del lunes, el que gane la provincia, y está claro que un peronismo unido arranca de 60% de votos para arriba, ¿está bien? Con cualquier encuesta que hagamos. El tema es que generemos los hechos tácticos necesarios, que el primero fue hoy, para ir hacia una sola oferta electoral en octubre. Cuando digo una sola oferta electoral, digo el día de la votación tiene que haber una sola boleta que exprese al Movimiento Nacional Justicialista, con lo cual se puede llegar, porque hay una lista donde nos ponemos todos de acuerdo, o iremos a las PASO y el que gana conduce y el que pierde acompaña. Y en esto, que es transitar el proceso de unidad, no hay duda tampoco que podemos hacer lo mismo para los cargos provinciales. En algunas secciones hay diputados, en otras hay senadores.
y donde necesariamente tenemos que generar una importante contienda electoral es en los distritos, porque conjuntamente con los cargos electivos en algún momento vamos a terminar definiendo también los cargos partidarios, y hay muchos distritos que tienen que emerger los nuevos jefes territoriales. Es muy difícil que el peronismo pueda implementar un modelo de desarrollo que implica crecimiento con inclusión y que no sepamos a ciencia cierta quién es el jefe del peronismo en Lanús, quién es el jefe en Quilmes, quién es... Tienen que aparecer los jefes territoriales que ordenan el conjunto del peronismo en la provincia de Buenos Aires, pero también a lo largo y a lo ancho del país. Y hoy el peronismo está en ebullición, y eso se va a ir terminando a medida que emerjan esas internas, y para que emerjan los jefes hay que contar los votos. Entonces, el peronismo necesita esas pasos, esas internas en los distritos para que se arme lo que hay que armar. Y esto lo cuento porque la sensación que empieza a ver en la calle es una sensación distinta en el último mes, ¿sabes? Todo lo que estamos acá tenemos, salvo las niñas, algunas décadas de militancia, y empezamos a percibir. Y hoy, en el evento que hicimos durante el día, que los economistas del peronismo también conmemoramos los 71 años del primer gobierno peronista, de la primera elección, y después de muchos años empezamos a hablar a nuestra militancia y por lo tanto a nuestro pueblo de economía, pero con una entonación profundamente peronista. Se habló de economía, pero desde la doctrina, y hacía rato que no hablábamos, mucho tiempo, que no hablábamos desde la doctrina de economía. En nuestro espacio político, y así debe ser, somos lo suficientemente amplios para incorporar otros mensajes, otros lenguajes y otros códigos. Pero a veces la propia dinámica de la gestión, la propia dinámica de la vida, de que no tenemos tiempo, no, hay algunas armonías que no nos sonaban muy armoniosas, y entonces era necesario que el peronismo, y así lo entendimos desde la Comisión de Economía del partido, habláramos de economía como peronistas, desde nuestra doctrina. Y por eso empezamos a recorrer desde algo de lo que a nosotros nos parece que nos articula, no solo en la Argentina, sino con el mundo, y que tiene que ver con el mensaje que el Papa está poniendo en boga, y que ahora, obviamente, al ser profundamente doctrinario, también tiene un mensaje ortodoxo en ese esquema. Y se nos ocurrió que teníamos que arrancar desde el Sermón de la Montaña, que tiene que ver con bienaventurados los pobres, porque de ellos será el reino de los cielos. Y esto lo hicimos porque en realidad, cuando uno trata de explicar al de la frontera de qué economía estamos hablando, cuando hablamos los economistas peronistas, se arma un lío bárbaro. Porque en el mundo la música de los economistas marxistas es razonablemente escuchada. Y la música de los economistas liberales o neoliberales también. Entonces, cuando los nuestros, marxistas o liberales, hablan con ellos, y se entienden algunos códigos. Cuando hablamos los peronistas se arma un lío bárbaro. Se arma un lío bárbaro. Tenés que empezar a explicar si sos esto, si sos aquello. Se arman unos líos. Que entonces dijimos, bueno, debemos tener un código común. También para hablar con los que tienen nuestras mismas disciplinas, alén de nuestras fronteras, para que nos podamos comunicar, porque finalmente la comunicación no es otra cosa que el código común.
tu compañera también, porque es justo, vinimos un viernes a la noche, fin de semana larga, se va al micro, ese es lo que pasó, o sea, no era cualquier cosa hacer un acto, y se nos fueron hasta con las valijas, se va al micro, nos vieron ahí, o sea que hay que arriesgarse a hacer un acto justo. Entonces, y claro, y aparte son tuyas, no pudieron ni disimular ni nada. Cuando mandan, son tuyas, son mujeres. Con valija no hubo manera que pasara disimulada. Querían esconderse por ahí, pero no hubo manera. No hubo manera. Pero trató de decirle que no nos dimos cuenta y que está todo muy bien, aparte está. Les decía que el esquema del código común, de que haya un emisor y un receptor, amerita que haya un lenguaje parecido. Y ese lenguaje nos pareció que nos encuadraba y nos permitía conectarnos adentro de nuestra frontera con alguien que pueda tener un pensamiento parecido y que nos empiece a entender a nosotros cuando hablamos de una patria justa, libre y soberana, de qué es lo que estamos hablando. Y en esta hora se nos juntan dos situaciones. Que bueno, hacemos un acto donde obviamente un seminario que duró como 6 horas y esto. Y después terminemos con un acto en el Partido Justicialista, hablamos con el presidente del partido, digo, hágalo compañero, ningún problema, y ese va a ser el acto del Partido Justicialista Nacional conmemorando. Y acá está. Y esto, el acto de San Vicente, el seminario que hicimos hoy, y esto que estamos realizando ahora, va en una dirección común, 2 hechos planificados y otro de pura casualidad, lo de San Vicente, porque se tenía que haber hecho en Santa Teresita una semana atrás, pero van de alguna manera conformando la sensación en el peronismo de que los tiempos están llegando, digamos, que este famoso sol del 25 que le decimos al pueblo tranquilo, tranquilo, que el sol del 25 viene asomando y los nuestros saben lo que eso significa. El sol del 25 viene asomando. Te da la necesaria fe y esperanza para que transites estos tiempos que nos quedan hasta las elecciones, cumpliendo y asimilando, cumpliendo los plazos y asimilando la responsabilidad que tenemos que asimilar los peronistas, que estamos empezando a percibir, casi con precisión, por eso de un acto, un viernes a esta hora y fin de semana largo, de que estamos volviendo. Y esto, a renglón seguido, nos llena de responsabilidad. Nos llena de responsabilidad porque también sabemos que vamos a recibir un país en un desfiladero muy estrecho, no es que vamos a tener muchas opciones, va a haber un desfiladero extremadamente estrecho. Y esto nos pone en la responsabilidad de conducir los destinos nacionales desde el bien común, con un mundo en guerra, para generar un modelo de desarrollo que significa crecimiento con inclusión, pero también nos pone en la responsabilidad de ver si vamos a ser un faro para el resto de los pueblos, que quizás perciban en el modelo de desarrollo peronista un hecho probable para sus propios pueblos. Y esto también es una responsabilidad que tenemos que asumir con el conjunto de los pueblos. Cuando el general Perón, allá en el 46 empezó, acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y desde su propia verdad sale a confrontar con los dos ganadores. No es que sale a confrontar con los uruguayos no, sale a confrontar con los soviéticos y con los norteamericanos. Y desde su propia soledad se planta y empieza a transmitir su verdad. En la Argentina caló,
no hay ninguna duda. Construyó un diálogo con su pueblo a través de una increíble comunicadora como era Evita, que hablaba desde el amor, ¿no? ¿Qué hablaba? Nada. Que tenía una forma. Hablaba y el pueblo la entendía, la quería, amaba y transmitía amor cuando hablaba. Esa es la comunicación peronista para todos estos muchachos que estuvieron, chicos. Esa es la comunicación. Es lo que dice la compañera, hay que tocar, hay que mirar, hay que estar. Si cada uno de nosotros se hace cargo de los problemas de los vecinos, Manieto no tiene importancia. Ahora, si no nos hacemos cargo de los problemas de los vecinos, no lo tocamos, no lo miramos, no lo hablamos, ¿no? Y entonces manda Manieto. Es muy fácil lo que tenemos que hacer. Tenemos que repetir lo que se hicieron. Cómo comunicaban ellos. Entonces, una pareja maravillosa hizo una doctrina, la comunicó al pueblo argentino, le entró. 70 años después seguimos cantando la marcha y tenemos 30 años por delante peronistas, 40 más porque los pibes se hicieron peronistas. Pero no penetramos en el mundo. Hicimos una doctrina universal, pero no penetramos en el mundo. Ni los uruguayos, ni los brasileños, ni hablemos del otro lado del Atlántico. No, pero ni de qué están hablando. No terminan de entender qué somos. Por eso dije, arrancamos hoy hablando de economía, de algo que es un código que de alguna manera todas las religiones mantienen con sus variantes y que a su vez hoy tenemos el principal difusor de esa doctrina, que es uno nuestro, y que cuando habla nosotros lo entendemos y el mundo razonablemente lo escucha, que es su santidad. Y el Papa plantó un mensaje de lo que él quería en su papado, que empezaran a pensar los que se ocupan de estos temas y puso 3 ejes que no son tierra, techo y trabajo. Esa es la conclusión, sino dijo que quería un modelo de desarrollo que fuera justo, inclusivo y sustentable. Sobre justo e inclusivo el peronismo tiene mucho para explicar y enseñar. Sustentable tenemos el tema de que estamos contaminando la casa común, bueno, y cómo bajó por la revolución energética norteamericana el precio de la energía fósil. Bueno, ahí tenemos, hay que pedirle un waiver al Papa, digamos, hay que pedirle un perdón. Todavía el peronismo no puede resolver esto de corto plazo. Energías renovables, todo lo demás, hoy hubo un panel específico sobre energía, pero está claro que de los 3 vectores, justo e inclusivo, el peronismo piensa que sabe cómo hay que hacerlo. Sobre sustentable todavía la tecnología no nos está acompañando. Y la responsabilidad con los pueblos del mundo, como nunca la tuvimos, la tenemos ahora porque tenemos un difusor universal, que es el Papa. Pero a su vez estamos en un momento extremadamente particular. Porque el mundo que ustedes razonablemente transitaron tenía 2 ejes ordenadores. Un pueblo norteamericano que se estaba quedando sin energía, entonces iba por el mundo a buscar energía y se la agarraba por las buenas o por las malas. Y entonces si se la daban, está todo bien, y si no se la daban, se la llevaba. Y esas eran las guerras que ustedes veían. Entonces estaban acostumbrados a analizar el mundo con los norteamericanos y su 7º de caballería yendo a hacer las guerras donde había petróleo, porque ellos se estaban quedando sin energía. Pero resulta que del 2010 para acá tienen mucha energía. Con este tema del shale gas, el shale oil y todas esas cosas tienen mucha energía. Y eso generó que los norteamericanos hoy están en condiciones de competir con los chinos en cualquier espacio de producción manufacturera que el mundo esté dispuesto a demandar. Y esto de los norteamericanos, no solo teniendo tecnología, sino un pueblo organizado, además con energía, ha puesto al mundo en una tensión del 2010 para acá, que es lo que el Papa ha definido como la Tercera Guerra Mundial. Porque los pueblos empiezan a pelearse para ver quién trabaja y quién no trabaja. Como alguna vez nos pasó a nosotros, ahora le está pasando al mundo. Porque los que están perdiendo trabajo no son los pueblos que siempre tuvieron o alta tasa de desocupación o bueno, estamos acostumbrados. No, ahora son los pueblos que eran viejos ganadores los que pasan a ser nuevos perdedores, los europeos. Y son pueblos violentos, esencialmente violentos.
La historia nuestra es la historia de las batallas, y la historia de Occidente y la historia de la guerra, así que somos pueblos violentos. Y puestos en esa tensión es lo que está aconteciendo. Y ese mundo que ustedes tenían a los norteamericanos buscando petróleo y encontrándolo y llevándoselo por las buenas o por las malas, tenía una visión ideológica muy clara para todo el mundo, que era el consenso de Washington. El consenso de Washington, a partir de la caída del muro de Berlín, ordenó el mundo. Y dijo, así hay que hacer las cosas. Si uno reinterpreta lo que nos pasó con el gobierno de Menem, y tiene mucho que ver con esto. Miren, no hay solución, muchachos. Es esto o la máquina de picar carne. Después uno tiene más solidez, menos solidez, más esto. Vienen y te dicen, ¿es esto o la máquina de picar carne? En términos personales también me ha pasado eso. ¿Es esto o la máquina de picar carne? Y si uno cuando te lo dicen ellos, vienen y te dicen, es esto la máquina de picar carne, y algunos tienen más solidez, otros menos solidez, y era un mundo parejito para todos, parejito, el consenso igual. ¿Y se terminó? Se terminó con la llegada de Trump, que finalmente gana la elección diciendo que va a cuidar el trabajo norteamericano y la producción norteamericana. En ese espacio nos encontramos, nosotros decíamos exactamente lo mismo. Por eso siempre dije que es medio peronista, no que es peronista. Nos encontramos en eso. Después le falta ser humanista y cristiano, que esa es otra discusión. Pero desde ahí nos encontramos. Pero lo de Trump colapsó el consenso de Washington. Colapsó el Fondo Monetario y colapsó la Organización Mundial de Comercio. Ahora, cuando uno dice esta va a ser la primera vez que el peronismo va a llegar al gobierno y tiene la posibilidad de no estar peleado con todo el mundo al mismo tiempo, es un hecho notable. Por eso nos estamos atreviendo a ir por el poder, no solo por el gobierno. Pequeña diferencia de lenguaje. Hasta ahora siempre fuimos por el gobierno. El poder nunca lo tuvo el peronismo. El día que tengamos el poder, ya está. Que no sabe. Porque el día que tengamos el poder cambia todo en la Argentina, que no es tener el gobierno. El poder es el poder. Entonces ahora podemos ir por el poder porque por primera vez el mundo está encontrando un sendero que no es decididamente hostil a lo que nosotros planteamos cómo hay que ordenar nuestra sociedad. Pero ese discurso de Trump, que nos viene bien en algún aspecto, y no hay ninguna duda, y esto lo digo acá, no lo digo con precisión afuera, pero de alguna manera lo dejo transitar, y que implica que cada uno de los pueblos puede poner en valor su vector nacional en el ordenamiento de las políticas económicas. El consenso de Washington no te dejaba ningún grado de libertad para los vectores nacionales. Este mundo que están haciendo pone en valor nuevamente a los que piensan la economía desde la nación. Y eso somos nosotros. Ahora, ese es el elemento positivo. El problema que pasa con los pueblos, pasa también con las familias y pasa también con las personas. Puestos en los límites, y puesto en este caso en que vuelvan a estar en valor los elementos nacionales de los pueblos, puede brotar lo mejor de los pueblos o puede brotar lo peor de los pueblos. Igual que en una familia, igual que en una persona. Puesto en el límite, puede salir lo mejor o puede brotar lo peor. ¿De qué depende? Y de los principios y valores. Puesto en el límite, un ser humano puede reaccionar para el lado del bien o puede reaccionar. Y depende de la solidez de su principio y valor. De la solidez del no matarás por causa justa, y depende cómo va a sobrar en el momento que estás en el momento límite. Y a los pueblos les pasa lo mismo. En este momento, donde los vectores nacionales vuelven a brotar, podemos terminar en los 30, en los 1930, 33, 39, y ya sabemos cómo terminó, o podemos terminar en una sociedad peronista.
¿De quién depende? Y de los peronistas. Entonces, no solo tenemos la responsabilidad de nosotros conducir los destinos nacionales, sino tenemos la responsabilidad de no fracasar para ser un espejo para el resto del mundo, donde los pueblos están observando la puesta en valor de la causa nacional, y nosotros tenemos que ser el ejemplo de que poner en valor la causa nacional no significa levantar muros. Ustedes piensen que en nuestro discurso, ahora, esto está también en debate. Entonces yo les digo a los compañeros, a mis compañeros del alma, miren, no hay un solo economista del peronismo, y están todas las tribus en la Comisión de Economía del Partido Justicialista, todas las tribus, todas. Me falta la de la Sota, pero están todas las tribus. No hay un solo economista que esté planteando que para desarrollar la patria vamos a generar procesos de exclusión de nuestros pueblos hermanos. De ninguna de las vertientes del peronismo que podemos tener diferencias hoy, no brota una sola palabra xenófoba. Al contrario, todos sabemos que cuando la Argentina crece, se transforma en una aspiradora y se tiene que hacer cargo de la desocupación estructural. Desocupación estructural son esos muchachos que aunque la economía funcione a full, igual van a estar desempleados. No en la Argentina, pero sí en el resto de los países hermanos. Y como nos pasó siempre que la Argentina crece, se transforma en una aspiradora de esos pueblos hermanos y nos hacemos cargo de la desocupación estructural. No es lo que está pasando en la construcción de los modelos nacionales del otro lado del Atlántico o para el norte. Están pensando procesos que no son de mancomunión de los pueblos. Están pensando procesos de exclusión de los pueblos. Los dos partimos del vector nacional. Podemos llegar a lo mejor o podemos llegar a lo peor. Si no partimos del vector nacional, el pueblo argentino no tiene futuro, porque era el consenso de Washington. Son los oligarcas, algunos más y el resto afuera. Ese mundo a una sola velocidad nos deja un montón de los nuestros afuera. Y especialmente a la mitad del peronismo. Este mundo de distintas velocidades nos permite a nosotros encontrar una velocidad relativa, distinta a la de otros, pero que nos permita que todos los nuestros, como dice la Biblia, se ganen el pan con el sudor de su frente. Esto no es poco debate por derecha y por izquierda. Por derecha el que acabo de decir. Por izquierda es también el debate con muchos compañeros que nos dicen nunca el sistema va a alcanzar para todos. Por lo tanto, lo que hacemos es una obra social de lo que van a quedar excluidos, estos nunca van a tener trabajo, entonces siempre vamos a tener los planes de trabajo y que el Estado se haga cargo, porque nunca va a haber trabajo para todos, ni nunca va a haber bienes para todos. Esto está también en nuestro discurso. Escuchemos despacito y escuchamos esto. Como el sistema nunca va a alcanzar para todos, entonces siempre vamos a tener que tener plan de trabajar. No transitoriamente, porque hasta que la economía, sino siempre. Y por las dudas armamos una obra social exclusiva de, no transitoria, sino estructural. Ojo con eso, porque si eso fuera así, significa que Dios no es completo y no hizo la cantidad de bienes necesarias para que todos, cada uno, cada alma tenga su bien. Y eso no es peronista. Ojo con este debate, porque desde este debate, y por no tener consistencia, la suficiente consistencia ideológica, la táctica política también se complica. Y son hermosos compañeros todos, pero el defecto de formación nos lleva a que después la propuesta no sea en la dirección. Pero ¿cómo vamos a pensar que su santidad va a decir sí? Yo creo que nunca la sociedad va a tener los suficientes bienes para que todos estén alimentados. Entonces el problema es Dios. Esto no tiene sentido. El defecto es nuestro, el completo es Dios, el defecto es nuestro. Tenemos que generar los mecanismos
para que lo que hay alcance para todo y generar lo suficiente, no que nunca alcanza. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, por derecha y por izquierda, lo que nos termina quedando es el peronismo. La responsabilidad de ustedes, mi querido compañero y futuro dirigente, es enorme. No solo tienen la responsabilidad de la Argentina, tienen la responsabilidad de que los pueblos del mundo vean al peronismo en un espejo tal que digan, a esto nos queremos parecer. Los últimos que van a decir esto son los uruguayos. Tengo más fe que los suecos, los uruguayos. Pero a la larga vamos a conseguir que nuestros hermanos uruguayos también nos los digan. Esta responsabilidad ya ha comenzado. Porque se está desplegando la política donde los vectores nacionales están saliendo. Fíjense lo que está pasando en México, obvio, no tienen otra alternativa. Nos viene bárbaro. Se vuelve a unir lo que nunca se tendría que haber desunido. Vamos a volver a unir el espacio iberoamericano con 3 espacios económicos extraordinarios. Un espacio económico mexicano, la Gran Colombia y la Gran Argentina. ¿Eso significa espacios imperiales? No. Significan los espacios económicos que se tienen que articular. Y cuando digo la Gran Colombia, digo la Gran Colombia es proceso, porque es un fenómeno extraordinario el que ha pasado en Colombia. Donde una oligarquía con cierto aire nacional que encara el actual presidente, firma un tratado de paz con una guerrilla marxista-leninista, la más antigua del mundo, que cuando no tiene más terminal marxista-leninista termina adoptando los vectores nacionales. Interesantísimo. Se empiezan a articular los elementos nacionales tal cual lo venimos diciendo, con el Papa atrás, que es el que fogonea ese acuerdo de paz. Muy interesante el espacio de la Gran Colombia. Muy interesante un peronismo construyendo la Gran Argentina, pero no desde el imperio, sino de la hermandad de los pueblos y los mexicanos. Como ejemplo de lo que nosotros pensamos que es un modelo de desarrollo, de inclusión. Con todos adentro, con los bienes alcanzando para todos, haciendo el esfuerzo que tenemos que hacer para que alcance para todos. Por eso una de las cosas que se debatió hoy en el seminario es, y capaz que el 50-50 nos quedó corto. Ese 50 y 50 entre asalariados y trabajadores, capaz que nos quedó corto, capaz que tenemos que ir a un 60-40. El dirigente sindical que habló sobre el tema dijo de piso. Y hay que transitar ese tema. Hay que transitar ese tema. Porque, lógicamente, esa distribución del ingreso va garantizando que los bienes y servicios empiezan a estar a disposición de los que tienen que estar. Y esto complica en los dos elementos que escuchamos, por izquierda y por derecha. E incluso este debate es al interior de nuestro espacio político. Obvio que el peronismo es frentista y obvio que vamos a ir en un frente electoral donde tenemos objetivos comunes, pero a veces no ideología común. Y como la ideología subyace a la definición de la política, no es lo mismo que yo diga que transitoriamente voy a tener planes trabajar hasta que la cosa se... A decir, siempre voy a tener planes de trabajar porque no me alcanza nunca. Fíjense que parece que nada, es una pavadita. No, no es una pavadita. En el límite no es ninguna pavadita. Por eso es tan importante que seamos doctrinariamente sólidos. Y hoy uno terminó diciendo, bueno, los revolucionarios volverán a Perón. Y sí, porque es la única doctrina que quedó. Y es la primera vez que estamos en condiciones de tener a alguien que la entienda y que se siente en la mesa chico de Occidente, y a su vez la primera vez que el mundo no nos es decididamente hostil. Entonces están dados los elementos internacionales para que nosotros podamos contagiar con nuestro ejemplo, que finalmente no hay contagio más intenso. Y si el contagio más intenso es el contagio del ejemplo, ¿qué mejor que contagiar al mundo con un contagio de una sociedad peronista? Para ser una sociedad peronista, necesitamos millones de peronistas comportándose como peronistas.
millones de peronistas comportándose como peronistas. ¿Cómo nos empezamos a comportar como peronistas? Y si entendemos claramente la táctica electoral. La táctica electoral significa que nos juntamos, aunque va con esto, ¿no? Listo, muchachos, siempre hay un cuñado en la familia. Nos juntamos y nos ponemos de acuerdo en una misma dirección. Esto es lo que empezó a pasar en San Vicente, no es que se van a casar, ¿no? Ya empezaron a aguantar. Y ese es el principio, aguantarnos entre nosotros, para que empecemos a transmitir los fundamentos sólidos de nuestra doctrina, porque es lo que quedó. Ni por izquierda ni por derecha hoy están en condiciones de ser ejemplos de un mundo distinto. Los dos se han equivocado. Lo único que podemos manifestar un mundo distinto, por ahora en la teoría, y quizás, si se cumple el plan de Dios rápidamente, en la práctica somos nosotros. Ahí avanza la responsabilidad sobre nosotros. Como cuadros de conducción de la sociedad peronista y como cuadros de construcción de la sociedad peronista. Por eso, en este esquema de cuadros de construcción de una sociedad peronista, también vamos a decir, miren, no es necesario que todo lo que hacen política tengan que terminar siendo candidato a funcionario. Hay múltiples lugares donde hacer política. Y si también predicamos con ese ejemplo, capaz que le empezamos a cortar las plumas a todos estos pavos reales que se la pasan pavoneando por ahí, que a veces nos hartan de tanto que sacan las plumas para decir, bueno, termínenla, si se puede hacer política de muchos lugares. Y entonces es interesante que la práctica que empecemos a tener como verdaderos y profundos peronistas en la construcción de una sociedad peronista nos va a llevar a la construcción de una sociedad mejor, que a su vez va a servir de imagen a los pueblos del mundo. Pavada de responsabilidad que tienen el 24 de febrero de 2017, no solo prepararse para organizar, ordenar y conducir la Argentina, sino ser un ejemplo para el mundo de una sociedad posible. Está lejos, no, y ustedes lo perciben igual que todos nosotros, que eso cada vez está más cerca. Porque estos son unas bestias, son unos descerebrados. Pensaba, este no va a robar porque ya se robó todo, votémoslo. Y se roba todo lo que le pone. Muchacho, ¿quién dudaba? No, este es popular porque fue presidente de Boca. Pero muchacho, una sola vez puede engañar. Entonces, solamente portándonos bien y haciendo lo que hay que hacer, ya los votos vienen solos, porque ya lo perciben ustedes, ya lo perciben. Necesitamos los tiempos electorales, y los necesitamos, por esto que estamos diciendo, precisamos construir los mejores planes, programas y proyectos, porque el mundo está en guerra, es distinto, y no van a pensar que repitiendo lo del 2003 alcanza. Los instrumentos, como decía un compañero hoy, van a ser bien distintos. El fondo, que es la construcción de una sociedad peronista, es lo que nos articula. Claro, ¿cómo hacemos esto con los chicos de Nuevo Encuentro? Si me vienen que tenemos que ser explotados y esta contradicción, y por eso nos vamos a pelear o nos vamos a ir en frente electoral con los muchachos de Nuevo Encuentro o el Partido Comunista. No, porque la táctica política correcta implica que vamos a tener objetivos de corto plazo que podemos hacer conjuntamente. Ahora, no se puede repetir lo anterior, donde nosotros poníamos los votos y ellos aparentemente, porque hablan con muchas esdrújulas seguidas y hacen oraciones muy difíciles que nadie entiende, parece que son los sabios que nos vienen a explicar lo que hay que hacer. Por eso salimos a decir nuestras verdades. Y hoy le hablamos los economistas del peronismo. No había ninguno que no fuera peronista, pues todo peruca. Porque somos los que tenemos que hablar hoy. Y ustedes son los que tienen que hablar con los compañeros de Nuevo Encuentro, los compañeros del Partido Comunista, los compañeros, no sé, todas esas siglas, ya me las olvidé todas, que nos van a acompañar en el frente electoral, pero teniendo claro que lo hacemos desde nuestras más profundas convicciones peronistas, porque son las únicas que han quedado.
Entonces la responsabilidad es fenomenal. Lógicamente que vamos a ir con nuestros candidatos, vamos a ir a discutir todo, desde los comuneros, legisladores, diputados, senadores, porque la sal y la pimienta me sale la pimienta. Todo vamos a hacer. A todos les vamos a ir a levantar los brazos, vamos a hacer todo lo que hicimos para que los compañeros ganen las elecciones, pero con eso es solo el gobierno. Vamos a ganar las elecciones, los diputados, tenemos el gobierno, después tenemos que ir por el poder. Porque cuando tengamos el poder, gane quien gane en las elecciones, no se aflija. Vamos a vivir en una sociedad peronista. Gracias, muchachos. Y bueno, estamos promediando ya el final del acto, todavía falta un orador más. Vamos a seguir leyendo algunas adhesiones. Frente Tecnológico Nacional. Agrupación Educar es incluida Almirante Brown. Frente de Estudiantes del Conurbano, FEC. Las compañeras de la Unidad Básica por Siempre Evita de la agrupación Pueblo Peronista acompaña la jornada militante en conmemoración del primer triunfo peronista, porque los días más felices fueron, son y serán peronistas. Barrio Montserrat con 1-1. Adhiera Pinta, Asociación Personal INTA, Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Sindicato Ama de Casa de la República Argentina adhiere y acompaña a la jornada conmemorativa del primer triunfo electoral peronista y la declaración del derecho de las trabajadoras. Decir mujer es decir trabajo. Comisión Directiva Sacra, Área Metropolitana. CECAFPI, Trabajadores de ANSES, Carlos Ortega, Secretario General. La Néstor Kirchner de la Luz, con su referente Gustavo Fernández, siempre junto al Movimiento Nacional Socialista y la unidad del mismo. ATIRRA, Lechero, Eber Ríos, Secretario General de ATIRRA, General Rodríguez. Batida, Trabajadores de Imprenta, Hugo Ortiz, Secretario Adjunto. Aceiteros de San Lorenzo, Pablo Requera, Secretario General. APLA, Asociación de Pilotos Líneas Aéreas, Pablo Viró, Secretario General. CGT Zona Norte, José Luis Casares, Secretario General. Y ahora, el último orador de la noche, tiene la palabra el compañero Héctor Amichetti, Secretario General de la Federación Gráfica Bonaerense. Queridos compañeros y compañeras, en una fecha conmemorativa tan cara a nosotros los peronistas, hemos tenido, se puede decir, una jornada histórica por todo lo que hemos debatido hoy, lo que hemos desarrollado hoy. Creo que el mejor homenaje que le podríamos haber hecho a esa victoria del año 46 es precisamente todo el trabajo que desarrollamos hoy. Es lo que hemos plantado hoy, que me parece que tiene un valor enorme. Y recordando esa fecha, digo yo, qué frustración tiene la oligarquía argentina, porque si uno piensa, aquellos tiempos venían derrotados antes de que nosotros ganáramos. Si uno piensa en unos meses antes de ese triunfo electoral, cuando marchaban por lo que ellos llamaban la movilización, la manifestación de la Constitución y la libertad, y se combinaban con el embajador de Estados Unidos, Braden, y se convertía un poco en referente de todas las fuerzas que se decían de izquierda y las de derecha, conservadores, comunistas. Se juntaban todos y decían que agarre la Corte Suprema de Justicia, el poder, y lo metían preso a Perón. Y ahí tienen la primera frustración, porque se encontraban que no era un hombre, era un pueblo que había despertado su conciencia y generaba la jornada histórica que ha marcado nuestras vidas, los que la vivieron, los que vinieron después y los que vendrán. El 17 de octubre de 1945 marca el nacimiento de un movimiento revolucionario que es y será el movimiento peronista, compañeros. Y
qué frustración para ese embajador que soñaba con que esto iba a ser una colonia. Qué frustración para el imperio cuando ganamos la elección y empieza una batería de acciones en donde empiezan a retorcerse, porque no podían entender cómo un obrero iba a trabajar 12 meses y cobraba 13. ¿Cómo iba a tener vacaciones sin venir y que le pagaran? ¿Cómo iba a tener una jubilación? ¿Cómo iba a haber un estatuto del peón que le diera derecho a los compañeros en el campo? No podían entender eso. Era terrible, era frustrante encontrarse con ese movimiento. Y encima un movimiento, como hemos reafirmado hoy en nuestros debates, que supo generar los planes quinquenales, que supo desarrollar una verdadera y auténtica independencia económica. Que el general Perón decía, hemos mostrado al pueblo que todo eso deben ser derechos de los trabajadores, pero ahora necesitamos manejar una economía para poder mantener en el tiempo esto. ¿Qué riesgo si no lo podemos lograr? Y tuvo el coraje, la valentía ese gobierno de nacionalizar lo que había que nacionalizar, de intervenir con el Estado en todos los lugares donde el Estado tenía que intervenir, de darle participación al movimiento obrero en todos los lugares que tenía que tener, demostrando que era un movimiento absolutamente democrático. Esa etapa de democracia es lo que nos ha marcado, una democracia popular y participativa, que es lo que tenemos que volver a recuperar. Eso es lo que tenemos que volver a recuperar. Hicieron lo imposible, no lo pudieron nunca sacar de otra manera que no fuera por los golpes militares. Y se encontraron que proscribiendo el movimiento, impidiendo que nombráramos a Perón y Evita, persiguiendo a nuestros compañeros y llenando las cárceles de dirigentes, nacía el nuevo en la resistencia a este movimiento. Nosotros que hemos creado la corriente federal, ¿en dónde nos inspiramos? Nos inspiramos en el peronismo, pero nos inspiramos fundamentalmente en la gloriosa resistencia peronista que nace desde el movimiento obrero, en la falda, con un programa de las regionales, en donde le decíamos al enemigo, el movimiento obrero lucha por las reivindicaciones laborales, pero lucha fundamentalmente por la liberación nacional. Ahí estaban los programas del movimiento obrero. Y las luchas que acompañaron nuestros programas, La Falda, Huerta Grande, esos grandes compañeros que supieron hacer el tucumanazo, el rosariazo, el cordobazo, ese era el peronismo rebelde que no permitió que a pesar de todo se consolidara la oligarquía de la mano de los golpes militares y las represiones. Y no pudieron. Y fíjense ustedes que dentro de poco vamos a conmemorar otro aniversario. Después de 18 años, caso inédito si uno investiga en el mundo, un movimiento con toda esa represión, con toda esa persecución, no lo pudieron destruir, y ese pueblo trajo a su líder después de 18 años. Es un ejemplo para el mundo. El movimiento peronista, su resistencia es un ejemplo para la humanidad. Volvimos el 11 de marzo nuevamente en el 73. ¿Qué sentía la oligarquía después de haber hecho todo lo que hizo, de que estábamos volviendo? Hizo todo lo posible para que no pudiéramos gobernar. Nosotros estuvimos felices porque el general pudo volver a su patria y pudo morir en su patria. Ese fue un enorme triunfo que tuvimos sobre ellos. Pensaron que en aquellos tiempos en que el mundo se convulsionaba en la cuestión tremendamente ideologizada, dentro del movimiento nos iban a romper, que nos íbamos a terminar liquidando entre nosotros. Y es cierto, nos peleamos entre nosotros. Había mucha pasión, como hubo siempre en el peronismo, pero no pudieron dejarnos llegar a una nueva elección para que dirimiéramos nosotros los peronistas, y volvieron a dar un golpe de Estado en el 76 porque no podían doblegarnos, lo tuvieron que hacer con violencia. Y ese golpe genocida apuntó fundamentalmente al corazón de nuestro movimiento, porque allí están nuestros queridos compañeros que volvieron a ser perseguidos, que volvieron a ser secuestrados, que muchos de ellos siguen hasta el día de hoy desaparecidos.
que eran delegados de fábrica, que eran compañeros que en los barrios militaban en las unidades básicas. Esos compañeros pensaban los genocidas que podían romper el movimiento y se encontraron que se tuvieron que retirar nuevamente y el peronismo seguía vivo. No ganamos las elecciones, es cierto, pero hacíamos una oposición digna, porque le dijimos al gobierno de Alfonsín que si no aceptaba desafiar la deuda externa y todo lo que nos había dejado aquella dictadura, ese gobierno le presentamos un programa desde el movimiento obrero, que fueron los 26 puntos de la CGT que conducía nuestro querido y recordado compañero Saúl Ubaldini. Y el espíritu de ese programa de la CGT que conducía Ubaldini recogía también nuestra historia peronista. Porque decíamos, no se puede pagar la deuda externa, porque esos recursos tienen que volcarse a la reactivación productiva de nuestro país. Era nuestro pensamiento, nuestras convicciones que salían desde bien adentro. Decíamos allí, debemos estar alineados con los países latinoamericanos, porque ese es nuestro lugar en el mundo, porque eso es lo que nos había enseñado el peronismo. Bueno, fíjense ustedes que luego desde adentro quisieron traicionarlo al movimiento y ahí dijeron sí, desde adentro hubo peronistas que aceptaron la lógica nuestra de la oligarquía, si desde adentro del peronismo lo traen al Sogaray para que nos asesore, está muerto el peronismo. Y el peronismo no murió. Volvimos en el 2003 con Néstor Kirchner y luego con Cristina y volvimos con las banderas intactas, porque ¿qué es si no peronismo el haber repatriado la deuda externa? Como Perón decía, antes me corten las manos que volver a endeudar el país. Y eso, fiel a la convicción de nuestra historia peronista, fue lo que hizo Néstor, recuperar empresas que habían privatizado, volver a recuperar los convenios colectivos de trabajo, respetar las paritarias y que los trabajadores consigan sueldos que le ganen a la inflación y que eso alimente el mercado interno, defender la industria con muchos de los patriotas que estuvieron en ese gobierno, entre ellos el compañero Guillermo Moreno, con el que dimos batalla para defender la industria nacional con valentía, con coraje y enfrentándose a las corporaciones, porque el peronismo tiene esos compañeros adentro. Entonces, compañeros y compañeras, esa es la gran frustración de la oligarquía en Argentina. No les debe ocurrir en otra parte del mundo. Yo creo que hay lugares donde realmente dicen, bueno, acá hemos triunfado. ¿Y en Argentina qué falta? ¿Y en Argentina cuál es el problema? El problema es lo que decía el gordo Cook, que el peronismo es un hecho maldito del país burgués. Eso es lo que decía el gordo y eso es realidad. Somos el hecho maldito, el fenómeno maldito que tiene obsesionado a este gobierno, que ganó por 2 votos y quiere hacer rendir al peronismo, que recorrió el mundo para entregarlo y pedir por favor inversiones, y en cada lugar tenía que explicar, porque los inversores le preguntaban, pero ¿y si viene el peronismo después? ¿Qué pasa? No vamos a poner plata allá. Y mostraba a algún dirigente de estos tibios que tenemos, que no sabemos si lo tenemos, si son nuestros o no, pero decía, este es el peronismo prolijo, y respetuoso y liberal que va a venir, por favor, dennos la plata, tráiganlo a la Argentina, y no se la traen, porque el miedo es que vuelva el peronismo, y el peronismo va a volver. A que estamos preparados porque volvemos, pero también creo que ha sido muy claro
y por eso confluye y hoy estamos acá los compañeros de la Corriente Federal que tenemos que volver con un programa. Hoy digo que es una jornada histórica porque ha confluido una posición que nosotros venimos sosteniendo desde hace un año dentro de la CGT, que la unidad de la CGT es una unidad sólida si recobra un programa del movimiento obrero, y ese programa del movimiento obrero no puede ser solamente discutir impuestos a la ganancia, obras sociales y salarios. Ese programa debe ser el programa histórico del movimiento peronista: control de los recursos naturales, manejo de la energía, defensa de la industria nacional, sustitución de importaciones, un Estado fuerte, la integración latinoamericana. Ese programa que hoy hemos estado debatiendo, y por eso digo que es un día histórico, porque la unidad tiene que ser con un programa que en nuestro